Buenos días a todos. Es un gusto poder saludarlos el día de hoy, esperando que todos estén muy bien de salud y dándoles una cordial bienvenida en nombre de la Universidad Rural de Guatemala a esta clase número 9 del curso de módulo de competitividad 2. El tema que estaremos tratando el día de hoy se denomina aforo de caudales. Sin embargo, por ahí antes estaremos, debido a las dudas que habían, estaremos resolviendo un ejercicio previo a entrar al tema de aforo de caudales. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer el aforo de caudales y los diferentes métodos que existen para realizar esta actividad. Este es el ejercicio que tenemos de la clase anterior. Entonces, ahí decía, una caja rectangular tiene un largo de 50 centímetros, un ancho de 40 centímetros y un alto de 10 centímetros. Y me preguntaba cuántos litros caben dentro de esta caja. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a colocar la vista de notas. Bueno, aquí es fácil. Aquí me está diciendo qué forma tiene la caja. Rectangular, me está diciendo que es un rectángulo, 3 dimensiones, largo, ancho y alto, 3 dimensiones. Entonces, para calcular el volumen de un rectángulo, se debe multiplicar el largo por el ancho por la altura. Por lo tanto, en este caso, voy a hacer esta triple multiplicación. Y me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, ¿cuánto es el largo? Vamos a leer. Dice que la caja tiene 50 centímetros de largo. Entonces el largo es 50 centímetros. ¿Cuánto es el ancho? Un ancho de 40 centímetros. El ancho es de 40 centímetros. ¿Y cuánto es la altura? La altura es de 10 centímetros. Mucho cuidado aquí. Deben ver que todas sus unidades sean homogéneas. En este caso, que todas sean centímetros. O si una es metro, ya sea que convierta esa unidad a centímetros o las otras dos a metros. Pero todas tienen que ser la misma unidad de medida. Entonces, si multiplicamos 50 por 40 por 30, por favor, nos va a dar, a ver, 5 por 4, 20. Le sumo dos ceros, 200, 2000. 2000 por 10 es 20. Es 20,000. 20,000 litros. ¿De acuerdo? No, perdón, 20,000, estos son centímetros cúbicos. Acaba ahí. Centímetro cúbico porque estoy multiplicando 3 veces centímetros, centímetro por centímetro por centímetro. Entonces se convierte en centímetro cúbico. Pero si leemos la pregunta, nos dice cuántos litros de agua caben dentro de esta caja. Me está preguntando los litros. Entonces, sí, ahí me está diciendo que quiere la respuesta en litros. Para eso tengo que hacer una conversión y debo utilizar un factor de conversión. El factor de conversión que voy a utilizar en este caso es el que dice que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Perdón. 1000 centímetros cúbicos. De esa forma. Entonces, como este factor lo puedo utilizar de dos formas, ya sea que utilice
en el numerador o en el denominador litros, y lo mismo con centímetros cúbicos. O sea, voy a empezar siempre del dato que me dan. El dato que tengo que convertir son estos 20.000 centímetros cúbicos. Los voy a escribir aquí y luego voy a colocar el factor de conversión unido por medio de un signo de multiplicación. Coloco el signo de multiplicación. En este caso, centímetros cúbicos está arriba. Por lo tanto, centímetro cúbico en el factor de conversión debe quedar abajo para poderse eliminar con un factor en el numerador y otro en el denominador. Quiere decir que estos 1000 centímetros cúbicos deben quedar aquí abajo y esto, 1 litro, debe quedar arriba. Entonces, de esa forma me queda así. Y puedo eliminar dimensionales. Con factores repetidos en el numerador y en el denominador. De esa manera. Y lo único que voy a hacer es 20.000 por 1 es 20.000. Entonces, por este 1 no lo voy a tomar en cuenta. Solo voy a dividir entre este 1000 porque este está en el denominador. Entonces, 20.000 dividido 1000. Eliminémosle 3 ceros a cada uno. 1, 2, 3. Y aquí también 1, 2, 3. Y me queda solo 20 dividido 1. 20 dividido 1 es igual a 20. Igual a 20 litros. Y esa sería la solución. Tomemos nota, por favor. Bueno, vamos a continuar. El resto, ahorita vamos a ver varias diapositivas donde muchas son teoría. Entonces vamos a... vamos a regresar. Ahí está. Vamos a ir al aforo de caudales, ya al haber resuelto este ejercicio. Y para hablar de aforo de caudales vamos a empezar hablando de hidrometría. La hidrometría es la que se encarga de medir, registrar, calcular y analizar los volúmenes que circulan en una sección transversal de un río, canal o tubería en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Continuamos. Este término nos permite conocer los datos de caudales y volúmenes en forma oportuna y veraz. La información hidrométrica también permite lograr una mayor eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo integral del agua. Es decir, cómo podemos disponer del agua según el caudal que ésta lleve, ¿verdad? Luego vemos qué es caudal. Caudal es el volumen de agua, la cantidad de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Y este se calcula mediante la fórmula general, volumen partido tiempo. ¿Sí? Aunque van a ver ustedes que hay otros métodos donde
donde ya se aplican otro tipo de fórmulas. Entonces aquí Q es caudal, esta B es volumen y la T de tiempo. Normalmente el volumen se mide en litros o metros cúbicos y el tiempo en segundos, por lo que el caudal se va a medir en metros cúbicos partido segundo o en litros partido segundo, regularmente. ¿Y qué es el aforo de un caudal? El aforo de un caudal es la actividad de medir la cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad de tiempo. Hay diferentes formas, hay diferentes métodos de realizar esto. Previo a tocar los métodos, vamos a ver qué son las secciones de aforo. Secciones de aforo son las secciones que se van a evaluar para aforar un caudal. Y tenemos sección de forma natural, que tienen la característica que su área es variable, teniendo el problema que en ella se produce mucha sedimentación o erosión, lo que impide la toma de caudales exactos, principalmente en época lluviosa. Estamos hablando de ríos, ¿verdad? Naturales, riachuelos, que pues no tienen una forma regular, por lo tanto calcular el área resulta un poco complicado, ¿sí? Y sobre todo por estos dos inconvenientes que da una sedimentación o erosión del terreno donde pasa el río. Entonces no tenemos una forma regular, porque si es regular el área la podemos calcular, pues si fuera en forma de rectángulo o forma de triángulo, aplicamos una de esas fórmulas que ya conocemos para área, para poder calcular dicho dato. Bueno, sección con tablones. Este tipo de puntos de aforo se caracteriza por poseer tablones enterrados en las orillas de los ríos, obteniéndose una figura o forma geométrica regular donde se puede calcular el área de la sección y donde no se tendrán muchos problemas de sedimentación o erosión como en el caso anterior. Pues este es con tablones, darle una forma regular a un río. Por ejemplo, aquí se está enfocando en un río, ¿sí? O sea, colocarle tablones para dejarlo en forma de rectángulo, por ejemplo. Luego tenemos secciones de concreto, pues esta sección de aforo es la más ideal debido a que nos expresa un área permanente o invariable en el tiempo, pero tiene el inconveniente de su elevado costo y trabajos en el cauce del río, así como su mantenimiento. ¿De acuerdo? O sea, esto ya es lo mismo que con los tablones, la misma acción que se quiere lograr con los tablones, solo que con concreto. También buscando una forma regular, idealmente en forma de rectángulo. Bueno, vamos a ver los métodos de aforo. Tenemos los métodos prácticos de aplicación más utilizados, que son el método volumétrico, el método partial, el método de vertederos y orificios y el método de sección velocidad, que utiliza instrumentos como un flotador o un molinete en el caso más común, por eso está marcado ahí con rojo. Bueno, vamos a empezar con el primer método, el método volumétrico. Por favor, en lo que yo les explico qué es el método volumétrico, tomen nota de esta fórmula, ¿sí? El método volumétrico es usado para corrientes pequeñas como nacimientos, aguas o riachuelos.
siendo el método más exacto para este tipo de corrientes, a condición de que el depósito sea bastante grande y de que pueda medir su capacidad de forma precisa. Consiste en hacer llegar un caudal impermeable, pero un caudal a un depósito impermeable cuyo volumen sea conocido y contar el tiempo total en el que se llena el depósito. Y luego aplicar esta fórmula. El caudal va a ser igual a la velocidad partido tiempo, usando la fórmula general del caudal. Q se expresa en metros cúbicos por segundo, también puede ser en litros por segundo. El B en metros por segundo y T en segundos. Aquí también puede ser en litros. Bueno, este es un método bastante práctico y muy fácil de aplicar. Sin embargo, sirve para este tipo de corrientes, corrientes no muy grandes. Entonces, por ejemplo, ustedes toman un cronómetro y un recipiente, pues, algo grande. No sé, se me ocurre una caneca, un tonel, que ustedes conozcan el volumen. Entonces van a poner ese recipiente en el riachuelo y van a esperar que se llene. Cuando se llene, van a detener el cronómetro. Entonces ahí van a tener el volumen y el tiempo. Los dividen y con eso obtienen el caudal. Es un método, como les digo, práctico, que no requiere muchas herramientas especiales. Lo que les decía, este método es de utilización práctica siempre que se trate de mediciones de pequeños caudales, en trabajos experimentales o para tener una idea rápida del caudal aportado por determinado riachuelo. El método Parshall es un método ideado por Ralph Parshall de 1920 y se utiliza en el aforo de canales y pequeños ríos. Se recomienda para canales de riego de poca pendiente, en drenes donde no es conveniente instalar estructuras como vertederos que alteren el régimen del escurrimiento. Y esto utiliza una estructura de esta forma. Este no es muy aplicado aquí en Guatemala. Aquí tenemos la fórmula. Copiemos la fórmula, igual nos puede, para que la tengamos ahí en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos el método de vertederos y orificios, que consiste esencialmente en interponer un tabique ante una corriente de manera que se dé una caída de agua que pase a través de una sección predeterminada, conociendo las características del vertedero, o sea, las medidas, o del orificio que se engloban en el factor, que es determinado experimentalmente, la sección de la lámina de agua que pasa por ellos y la velocidad teórica de caída libre. Veamos a qué va a ser igual. Este método tiene diferentes, según la forma del vertedero, tiene diferentes fórmulas. Entonces, por ejemplo, cuando el vertedero es de una forma rectangular, la fórmula que vamos a aplicar es esta. Utilizando L, que es el ancho de la cresta de aquí para acá, de aquí para acá. H elevado a la 3 medios, que es la carga a la altura de la lámina de agua, o la carga del vertedero, como dice acá, en metros. Tanto H como L van en metros para que el caudal nos dé metros cúbicos por segundo. Y esta es la fórmula. El 1.84 que ustedes ven acá y el 3 medios que también está ahí son constantes de la fórmula. Siempre van a ir en la fórmula. Los que van a cambiar son L y H. Estos dos no van a cambiar.
Luego tenemos un vertedero triangular. El vertedero triangular que tiene esta forma. Y aquí lo que nos va a servir es H, que es la altura. La altura del triángulo que se forma entre la lámina de agua y la estructura. ¿Sí? Carga del vertedero, que es la altura del agua. O sea, cuánto mide desde aquí hasta acá. Eso es H. Y la fórmula para el caudal va a ser 1.4 por H a las 5 medios. El 1.4 y el 5 medios son constantes. Tomen nota de esa fórmula también, por favor. Luego tenemos el vertedero trapezoidal, que utiliza la L también, que es el ancho de la cresta y la altura de la lámina, la H, y es igual a 1.859 por L por H. H va elevado a la 3 medios. Perdón. Es como el vertedero tiene esta forma trapezoidal. Vamos a pasar a otro. Un vertedero de forma circular. Nos da estas fórmulas. Q, o el caudal va a ser igual a 1.518 por D elevado a la 0.693 por H elevado a la 1.807. H es la altura de la lámina de agua. Y D es el diámetro del círculo. Acuérdense que el diámetro es la línea que atraviesa la mitad de la circunferencia y topa en los dos extremos. Ese sería el último vertedero que tenemos. Luego tenemos el método de sección velocidad. Este es muy utilizado aquí. De hecho, mucha de la información que estamos viendo ahorita fue tomado de un estudio del Instituto de Cambio Climático de Guatemala, el ICC, como se conoce. Y ellos aplican este método para calcular los caudales de ríos, el método de sección velocidad. Pues es un método bastante exacto para ríos, no riachuelos. Y el inconveniente es que requiere de un instrumento como un molinete o un flotador. Regularmente el más utilizado es el molinete. Y dice que el método de sección velocidad es un método que determina separadamente la sección transversal del cauce y la velocidad del agua. La sección se determina por medio de sondeos o algún otro procedimiento topográfico, y la velocidad por cualquiera de los métodos como molinete, flotador o pendiente hidráulica. De tal manera que el caudal del río está dado por esta fórmula. Q es igual a A por B, donde A es el área y B es el volumen. Área por volumen. ¿Qué está? Área por volumen. Tomen nota de las unidades de medida, por favor. Y si tienen calculadora ahí a la mano, vamos a hacer un ejercicio, si no pueden ver y comparar después. Si tienen una hoja, si pueden abrir una hoja de Excel, también sería excelente. Y más fácil, yo al menos parte de este ejercicio lo trabajé en Excel. Otra parte fue tomada la bibliografía, que al final yo les voy a presentar
algunos links para que ustedes puedan visitar. Hay un video de YouTube muy interesante donde nos explican este método. Vamos a continuar. El molinete, ¿qué es el molinete? Es un instrumento que se coloca sobre el suelo del río, el fondo de un río, y tiene una hélice. Esta hélice va conectada a un contador, midiendo las revoluciones que da la hélice. Entonces, ¿qué se hace regularmente? Se determina un tiempo estimado, por ejemplo, 5 minutos. ¿Cuántas vueltas da la hélice en 5 minutos? ¿Y por qué va a dar vueltas la hélice? Porque es empujada por la corriente del río. Esta hélice no es plana como se ve así, sino que tiene una forma algo ondulada, como ver la hélice de una lancha o de un bote. Entonces, el agua empuja la hélice y la hélice emite las vueltas que va dando a este contador. Esto va sumergido en el agua. La hélice se puede graduar a diferentes alturas. O sea, esto aquí está de forma horizontal, pero esto en realidad debería ir aquí. Esto queda fuera del agua y esto queda dentro del agua. Y esto se puede graduar a diferentes alturas, ya que en el método exige que se mida a diferentes alturas en el mismo punto. ¿De acuerdo? Hay que decir de que los molinetes, como hay este es el modelo OTT C31. Hay diferentes modelos de molinetes. Y así como hay diferentes modelos, también hay diferentes marcas. Y el fabricante, pues tiene que hacer todo un estudio de esto, toda una ciencia, ¿no? Ustedes, de qué material está hecho, cuánto pesa la hélice, cuál es la fuerza que opone al movimiento. Entonces, cuando se compra uno de estos, en las instrucciones de uso, vienen las indicaciones de la fórmula para calcular la velocidad. Esa fórmula no la sabemos nosotros y cambia con el molinete que se está utilizando. Entonces, la fórmula la da el fabricante. Vamos a hacer un ejemplo, por favor. Si tienen una hoja de Excel, por favor, ábranla. Ábranla y métanle, les voy a decir cuántas. Intenten hacer este cuadro, ¿eh? Métanle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 celdas y 19 con estas, 19 celdas. Más o menos de esta forma, ¿eh? Ahorita les explico qué vamos a llenar aquí. Voy a regresar. Dice, en la sección transversal de un cauce natural que se muestra en el gráfico que les voy a mostrar a continuación, se han realizado mediciones con molinete. En la tabla se resumen las mediciones realizadas para cada sección: 0.2, 0.6 y 0.8. Existe una regla que dice que cuando se utiliza el molinete, regularmente cuando tiene alturas de más de 1 metro, se deben hacer por lo menos 3 mediciones. Y estas son las 3 mediciones que indica: al 20% de la altura, al 60% de la altura y al 80% de la altura. O sea, a esas alturas se debe graduar la hélice. ¿De acuerdo? Aquí se aplica también para alturas menores de 1 metro. Hay libros que ustedes van a encontrar o bibliografía donde dice que debe ser exclusivamente para alturas de más de 1 metro, y cuando son menores a 1 metro solo hacerse dos mediciones. Pero aquí lo vamos a trabajar con 3. Mientras más mediciones, mejor. El tiempo que se indica en la misma fue tomado para 3 periodos de 20 vueltas. Entonces, 3 periodos de 20 vueltas, 3 por 20 son 60.
de 20 vueltas cada uno, por lo que en total corresponde al tiempo en segundos para 60 vueltas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que el molinete se coloca y se llega por un determinado tiempo? Pero ahí sí es el tiempo, el fijo. Por ejemplo, yo lo coloco el molinete 5 minutos, a ver cuántas vueltas dan 5 minutos. Sí, ahí sería el tiempo, el fijo, o se puede colocar, o se puede hacer al revés, meter, sumergir en el molinete y ver en cuánto tiempo da 60 vueltas, como están haciendo en este caso. O sea, ahí serían las vueltas, las fijas, y lo que sería variable sería el tiempo. También es válido. Entonces, ahora sí, este es el río, la sección transversal del río elegida. No tiene una forma regular. Bueno, entonces aquí empieza. Se tomó esto como punto de partida. Aquí está 0 metros. El primer punto de medición está aquí. Está a 0.50 metros de la orilla. El segundo punto de medición está aquí. Está a 1 metro de la orilla. El tercer punto de medición está aquí y está a 1.50 metros de la orilla. El cuarto punto de medición está aquí. Está a 2 metros de la orilla. Se trataron de dejar distancias iguales entre punto y punto. El tercer punto, el quinto punto está aquí. A 2.5 metros de la orilla. Y el sexto punto y último punto está aquí, a 3 metros de la orilla. Obviamente esto de la distancia entre punto y punto no siempre puede ser exacto. Aquí sí pudimos, pero al final, vean, del sexto punto para la otra orilla hay 0.55 metros. Ahí sí ya no se pudo determinar, ¿verdad? La distancia exacta. Entonces, en total hay 6 puntos de medición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta orilla no cuenta, ¿verdad? Porque ese es el fin. Si empezamos a medir de aquí para acá, este sería el fin. Y este sería el inicio. Tampoco este cuenta, solo cuentan estos 6. ¿De acuerdo? Y aquí está esta distancia que ustedes ven aquí, es la distancia de la orilla para el primer punto, del primer punto para el segundo punto, del segundo para el tercero, es esta que ven aquí, y así sucesivamente. Todas son iguales con excepción del último punto, que es en donde queda la colita, ¿va? Por así decirlo. Y estas que ustedes ven aquí es la altura, lo que mide de aquí para acá, de donde está el agua, que es la línea azul que ustedes ven ahí, para el fondo. Aquí mide 0.75 metros, 0.90 metros, 1.10, 1.20, 0.80 y 0.60 metros. Todos están metros, si se dan cuenta. Entonces, por favor, si pueden, los que tienen abierta la hoja de Excel, y si pueden meter esto a la hoja de Excel, les voy a dar unos minutos. Esto es lo que se tomó de aquí. Aquí dice la distancia que hay desde la orilla. El primer punto a 0.5, el segundo a 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Aquí están los 6 puntos. Aquí están las alturas de los 6 puntos. Y aquí esto donde ustedes ven H es las alturas a las que se midió. Si quieren aquí no le coloquen esta H, solo colóquenle 0.20, 0.60 y 0.80. Y así en los 6 puntos. 0.20, 0.60, 0.80. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se determinó a una altura del 20% de la altura total. En este cuadro, a una altura del 60% de la altura total.
aquí del 80% de la altura total. Entonces ustedes coloquen, no le coloquen la H para que se los jale como un número a la hora de formular. Solo coloquen 0.60, 0.20, 0.60 y 0.80. Lo mismo para los 6 puntos. Entonces, para calcular las alturas parciales, que serían estas de aquí, que vemos en esta celda, ustedes deben colocar la multiplicación de 0.75 o multiplicar esta celda por esta celda, que es 0.20. Si ustedes multiplican en su calculadora 0.75 por 0.20, les da 0.15 metros. ¿Sí? Si ustedes multiplican en su calculadora 0.75 por 0.60, les da 0.45 metros. 0.80 por 0.75 les da 0.60 metros. Veamos en este, que es el más profundo. 0.20 por 1.20 me da 0.24 metros. 0.60 por 1.20, 0.72 metros. 0.80 por 1.20, 0.96 metros. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es formular estas tres, o formular esta, que sea este por este por este, aquí. En esta celda tienen que colocar este por este, y luego arrastran las fórmulas para el resto de celdas. ¿Sí? Solo deben colocar las fórmulas en estas primeras tres y luego copiarlas al resto de celdas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí en 1.20 obtuvimos 0.24, 0.72 y 0.96. Voy a regresar. Quiere decir que en este punto se va a medir a una altura de 0.24 metros, que es más o menos aquí, a una altura de 0.72, que es aquí un poquito arriba de la mitad, y a una altura de 0.96, que es como por aquí. A esas tres alturas se va a colocar la hélice para medir el caudal. Entonces, en un mismo punto van a hacer 3 tomas de medición. O sea, en total van a haber 18 mediciones. ¿Sí? Entonces, se hizo la lectura a cada uno de esos, en cada uno de esos 6 puntos, a las 3 diferentes alturas que hay, y nos dieron estos tiempos. 15.3 segundos, 15 segundos, 15.1 segundos, 14.2 segundos, 13.5 segundos, 14.9 segundos. Mientras más pequeño es este número, quiere decir que más fuerza llevaba la corriente, ¿verdad? Porque se tardó menos tiempo en dar las 60 vueltas. Regularmente los puntos de las orillas son los que menos fuerza llevan. Entonces, esto sí hay que copiarlo, no los pueden formular. Tomen una captura. Ahora, las ecuaciones del molinete utilizado, como les digo, estas ecuaciones son de fórmula. No las estamos averiguando nosotros, ni las estamos viendo, y no aplica la misma fórmula para todos los molinetes. En este molinete en especial que estamos utilizando, estas son las fórmulas. Cuando n es menor a 2.02, debo utilizar esta fórmula de aquí. Y cuando n es mayor a 2.02, debo utilizar esta fórmula de aquí. ¿Pero qué es n? N es la frecuencia. Es el número de vueltas por segundo. ¿Cuántas vueltas dio por segundo? ¿Y cómo calculo eso? Dividiendo, aquí dice dividir 60. No siempre es dividir 60. En este caso, ¿por qué 60? Porque dice que dio 60 vueltas. En todos los puntos dio 60 vueltas. Pero en realidad aquí debería ser el número de vueltas dividido t. ¿Sí? Y el número de vueltas es 60 dividido el tiempo. O sea, vamos a calcular n. Aquí le vamos a agregar otra ecuación que diga n.
y vamos a colocar 60 dividido este tiempo, 60 dividido este tiempo, 60, lo colocamos en la primera celda, 60 dividido esta celda, y lo arrastramos para el resto de celdas y nos lo calcula automáticamente el Excel. De esta forma, ¿no? N, o sea, al cuadro que ya tienen, solo agreguen una fila más para abajo. Y colocan que esto es igual a 60 dividido esto. Y arrastran la fórmula para el resto de celdas. Luego, entonces ya tengo estas mediciones. Esto es N. Si ustedes se dan cuenta, el punto límite es 2.02. Veamos si tengo números mayores o menores a 2.02. Todos son mayores, ¿eh? A 2.02. Todos son mayores. Entonces, como todos son mayores, voy a utilizar la ecuación que está aquí. Es esta, ¿eh? Donde velocidad es igual a 0.2447 por N. Esta es una constante, 0.2447. Entonces vamos a formular aquí donde diga velocidad. Voy a colocar igual a 0.2447 por esta celda, la de N. Y le doy Enter. Y arrastro esta fórmula para el resto de celdas. Esto lo pueden ir haciendo como decimos, a pie. O sea, cada quien con su calculadora y su hoja, pero lo único que les va a consumir el triple de tiempo que si lo hacen con el Excel. O más. ¿De acuerdo? Desde aquí arrastramos y nos dan esos datos. Pero a mí me sirve solo una velocidad por cada punto de medición. Entonces, la velocidad que voy a utilizar es una velocidad media. ¿Cómo calculo la velocidad media? Es una velocidad promedio. La suma de estas tres velocidades dividido 3. Entonces, aquí colocan igual esto más esto, dividido 3. Mejor si meten entre paréntesis esta suma. Igual paréntesis, esta celda más esta celda más esta celda, cierran paréntesis y le colocan dividido 3. Y hacen lo mismo para estas celdas. Y estas 6 velocidades que tenemos aquí son los promedios de las 3 mediciones que se hicieron a diferentes alturas. Ya para terminar, vamos, aquí ya calculamos la velocidad. Si ustedes se recuerdan, la fórmula es área por velocidad, nos falta el área. Para calcular el área voy a utilizar la fórmula del rectángulo, la que dice que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Pero previamente vamos a calcular la base de la forma siguiente. La altura la tenemos, es la profundidad. Y la base vamos a utilizar este método. Y2 menos Y1 dividido 2. ¿Qué es Y2? Por ejemplo, yo quiero calcular la base para el primer triángulo. Este sería el delta X. Esta sería la primera base que voy a determinar. Y2 sería el que está adelante. En este caso es 1 metro. Y Y1 sería el que está antes. En este caso sería 0 metros. Entonces, ¿cómo voy a hacer la operación? 1 menos 0 dividido 2. Y me da 0.5 metros, la primera base. Por ejemplo, si quiero hallar esta aquí, este de aquí. Y2 sería 2.5 menos Y1, 1.5, 2.5 menos 1.5 es 1 dividido 2, también me va a dar 0.5 metros. Casi todos dan 0.5 metros, con excepción del último. Entonces, aplicando esta fórmula, voy a calcular la base. Voy terminando con esto. Aquí está la fórmula. Aquí ingresé esta fórmula que está aquí. De la base. Utilizando la distancia de la orilla. Por ejemplo, aquí coloqué esto, este menos este dividido 2. Y arrastré la fórmula. Aquí copié la altura a la par. Este solo lo copié.
no lo calculé. Y para hallar el área, formulé este multiplicado por este multiplicado por este, solo una vez aquí. Después arrastré la fórmula para todos y obtuve estas áreas. Estos son los 6 puntos. Este no porque es el inicio y este no porque es el fin. Y aquí coloqué la velocidad promedio que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces, como la fórmula del caudal dice que es igual a área por velocidad, multipliqué área por velocidad y obtuve esto. Área por velocidad y obtuve esto. Y así en los 6 puntos. Entonces, para calcular el caudal final, hice la sumatoria de los 6 caudales en los diferentes puntos. Y me da que el caudal es, perdón, 2.78 metros cúbicos por segundo. 2.78 metros cúbicos por segundo. Bueno, con eso finalizamos, jóvenes. Perdón ahí que algo corrido, pero el ejemplo está algo extenso. Igual esto es solo para que ustedes conozcan algo de la medición de caudal. No es que se les vaya a colocar algo de esto en la evaluación de que aquí más que todo estudien la teoría. Bueno, si quieren obtener más información, ahí les dejo algunos links para que puedan consultar, por favor. Tomen una captura de pantalla. Muchas gracias por la atención. Deseo que tengan un buen día. A todos, saludos cordiales.